espacio de Buenas Noticias. Les saluda Jesús Pérez Morales. Hoy es sábado 19 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo a través de la agencia de noticias 90 grados, por internet a través de www.90grados.com.mx y en Facebook como 90 grados radio. En ambos casos 90 es con letra. Mi reconocimiento a nuestro director Pepe Maldonado, y agradezco el apoyo en la producción y controles el día de hoy al señor Bertín y a Jade. Gracias por su apoyo. Mi reconocimiento para saludos, opiniones, divulgar festividades o actividades culturales no lucrativas, pongo a su disposición mi celular 4431-9940-02. Durante el programa pues solamente recibiré mensajes de texto o de WhatsApp y para hoy propongo los siguientes temas. Para este programa tenemos aquí, primero empezaremos como es costumbre con efemérides michoacanas, alguna efeméride literaria, y vamos a iniciar un nuevo segmento sobre la ruta Don Vasco. Y para tratar el tema inicial de este segmento tendremos la presentación con el tema de Morelia y sus edificios históricos, y nos acompaña la maestra Catalina Sáenz Gallegos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, maestra. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por su atención, estamos de lujo con usted, con su presencia. Después tendremos ya algo de cartera cultural, que es más o menos breve, todo es en línea prácticamente, y también tenemos una entrevista grabada tal vez, no sé si sea esta semana o la próxima, pero todavía estamos en tiempo. Se trata del Festival Internacional de Música de Morelia Bernal Jiménez, con la también maestra Verónica Bernal Vargas. Bueno, iniciamos hoy entonces. Un día como hoy, de las efemérides michoacanas, está tomada del libro del doctor Ramón Alonso Pérez Escutia, que le agradecemos pues su generosidad. El día 18 de septiembre de 1657, bajo la dirección del maestro de arquitectura Lorenzo de Lecumberri, se inician las obras de construcción del acueducto o cañería de la ciudad de Valladolid, autorizada por el Cabildo Civil con un presupuesto inicial de 2,200 pesos. Los trabajos se concluyeron 3 años después. El acueducto sería objeto de frecuentes reconstrucciones en los siglos subsecuentes, habiendo sido la más importante y conocida las del periodo 1785-1786, a iniciativa del obispo Fray Antonio de San Miguel Iglesias, cuando se levantaron los actuales 253 arcos de mampostería de la cantera. Otra efeméride: el 19 de septiembre de 1803, muere el bachiller José Joaquín Hidalgo y Costilla, hermano mayor de Miguel Hidalgo y Costilla. Una última efeméride de estos días: el 19 de septiembre de 1803 también, miembros de la expedición encabezada por el sabio prusiano Alejandro de Humboldt, durante 3 días efectúan estudios en sitio del joven volcán Jorullo, ubicado en la jurisdicción de la Huacana. Como una efeméride literaria tenemos que el 19 de septiembre de 1985 muere Italo Calvino, periodista y literato italiano. Como efemérides de hermandad con países americanos, compartimos los festejos de independencia que ya tuvimos nosotros el día 15 y 16, y el 19 lo celebran San Cristóbal y Nieves, son 2 islas del Caribe. Ellas se independizaron en 1983 del Reino Unido. Y en 1981 Belice también adquirió su independencia del Reino Unido, también en la fecha 21 de septiembre. Pues a esos países les mandamos nuestro cordial saludo, a la comunidad que reside aquí en nuestro país igualmente un afectuoso saludo, celebrando esta independencia. Pues ahora ya pasamos al tema principal. Durante varias semanas vamos a tener algunos puntos geográficos de lo que sería la ruta de Don Vasco. Esta es una sugerencia de la Secretaría de Turismo, y pues hoy iniciamos de lujo aquí a través de tener la presencia de la maestra Catalina Sáenz Gallegos. Ella pues tiene muchas características, entre ellas es guía turista certificada, es doctora en historia, y pues una eminencia que nos da un lujo tenerla por aquí. Maestra, ya formalmente bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Nada más aclarar, soy maestra en historia, no doctora, ¿verdad? Maestra, y bueno, pues estoy muy feliz de compartir
Pues obviamente algo que es muy importante es la famosa ruta Don Vasco, ¿no? Sobre todo, bueno, yo me voy a centrar en Morelia. Morelia, como una, bueno, conocida como la ciudad de la cantera rosa, conocida como la Rosa de los Vientos. Morelia también se le conoce, es un nombre muy poco conocido, ¿no? Pero también se le conoce como Morelia del Sagrado Corazón de Jesús. Está, pues, digamos, bajo la advocación del Sagrado Corazón, ¿no? Y es un nombre muy poco conocido. Entonces, pues me voy a centrar, pues, en hablar de esta bellísima ciudad tan histórica, ¿no? Con, pues, obviamente, podemos decir que cada calle, cada edificio cuenta, pues, una historia heroica, ¿no? Vivieron gentes muy importantes aquí para nuestra historia. Michoacán siempre ha sido, pues, digamos, un semillero importante de gente que ha nacido o ha vivido digamos, en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, en eso vamos a trabajar. ¿Cómo no? También es guía certificada, ¿verdad? De turismo. Guía NOM 08 por Aguiturmex. Me acabo de graduar apenas este año y estamos esperando la credencial, ya está en trámite. Pues en este viaje simbólico por esta ciudad y que nos diga, pues, esta visita guiada, ¿por dónde quiere iniciar? Podemos iniciar por lo que sería, bueno, en las rutas que planeamos, tal vez por donde empezó todo, en 1541, cuando se establece la ciudad en lo que es ahora San Francisco, ¿no? El templo de San Francisco. Ahí se establece, bueno, pues la ciudad después de tener, digamos, la sede de los poderes en Pátzcuaro y que de alguna manera se consideraba que Valladolid era o iba a ser una ciudad que iba a cubrir pues aquellas características deseables, ¿no? Para vivir, pues, para que vivieran los españoles, ¿no? Aunque es una ciudad, aunque también van a vivir negros y van a vivir indígenas. Ajá. Ahí, ¿qué tenemos en el templo de San Francisco de interesante de ver? Pues uno de los primeros conventos, el de la Tercera Orden de San Francisco, que se establece, ¿no? Que ahora es Casa de las Artesanías. Uh-huh. Ese es el primer convento, y bueno, pues el atrio, bueno, lo que sería la plaza donde está la fuente, que fue el antiguo cementerio de Valladolid, bueno, de San Francisco, de esa zona, ¿no? Uh-huh. El templo tiene acceso para algo de pinturas, tengo entendido, ¿no? No, ese es San Agustín. En San Francisco. Pensé que también San Francisco. No, es un estilo, bueno, plateresco, es un estilo sencillo, pero no tiene pinturas, ¿no? Pinturas están en la Pinacoteca, que está en San Agustín. Perfecto. Pues es un lugar bastante céntrico, de ahí a donde nos invita a seguir visitando Morelia. Pues de ahí, bueno, pues nos dirigiríamos, si seguimos una ruta de conventos, pues vamos a meternos a San Agustín, precisamente. Es el segundo convento más antiguo que se establece aquí en la ciudad. Y bueno, ese sí tiene una pinacoteca, que es un tesoro escondido, que solamente tiene algunas horas de acceso de visita. Y es muy curioso porque los agustinos acostumbraban trazar, bueno, las pinturas son como, hay un zodiaco muy interesante, y otras obras que están enmarcadas en la pared y en los techos, ¿no? Entonces, pues ese es un rincón muy interesante para visitar. Y bueno, pues también la iglesia en sí, aunque ya en su interior se ha modificado, bueno, pero podemos encontrar pues imágenes muy interesantes, podemos darnos una idea, ¿no? Hacer una lectura a través de las portadas del templo, ¿no? Y ya pues de alguna manera darnos una idea de cómo vivían, obviamente. Y bueno, pues ahí cerca de San Agustín precisamente está la casa natal donde nació Morelos. Sí. Nació en el quicio de la puerta, no propiamente dentro de la casa. ¿Dónde va a ser el museo? ¿Casa Natal? Casa Natal, sí, uh-huh. Ahí nació en el quicio de la puerta.
Claro, como qué entorno habría aparte geográficamente. Tengo idea que era parte esa casa de un hospital. De un particular, porque la casa es de un particular, de una persona, de un criollo acomodado, porque lo que sería un hospital es ahora lo que sería, bueno, sin hacer comercial, un hotel que está enfrente de la Plaza Melchor Ocampo. Ok. Uh-huh. Ese sería el que fue hospital. Hospital de los Juaninos, que le llaman, el hospital para tratar, bueno, todavía también de una tienda, bueno, esa abarcaría toda una manzana. Uh-huh. Toda una manzana ese antiguo hospital. Claro. Ahí, ya que estamos ahí en la casa natal de Morelos, ¿qué sería importante e interesante ver ahí? Pues obviamente, bueno, pues están algunas imágenes referentes a la historia de Morelos, ¿no? Tienen un robot animado de Morelos que escuchamos, que habla y que cuenta un poco sobre su historia, ¿no? Tiene algunos facsimilares de documentos también. Entonces, bueno, pues sí es como importante, sobre todo porque, bueno, Morelos es un hijo pródigo de Valladolid, ¿no? Es un hijo pródigo de Morelia. Por eso la ciudad recibe el nombre de Morelia por Morelos. Recientemente celebramos precisamente el 12 de septiembre de 1828, cambió el nombre de la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí es como muy importante recorrer, pues digamos, el lugar donde nació Morelos. Y también tenemos la otra casa, el Museo Sitio. El Museo Sitio, que está en Morelos Sur y Soto Saldaña, que ese tiene una muy buena museografía y nos da una idea, pues obviamente, de toda la vida, digamos, de campaña de Morelos, de su vida militar y todo, aunque nunca vivió propiamente ahí, vivió su hermana. Entonces, pues es como son los lugares como emblemáticos, ¿no? Claro, hay una reproducción ahí de la campana. Esta es copia, ¿verdad? Sí, se mandaron a hacer para el bicentenario algunas copias de las campanas, ¿no? Para nada más como, bueno, que quedara como símbolo en las ciudades, digamos, como más importantes. Perfecto. ¿De ahí a dónde nos invita a seguir este recorrido? De ahí, bueno, pues yo los invito a conocer, tal vez podríamos ir a los portales, a visitar, bueno, pues donde estuvo la casa de los Michelena, ¿no? Una familia muy reconocida también, vallisoletana, muy reconocida por la conspiración de 1809, donde pues de alguna manera surge la independencia en general, ¿no? En Valladolid, hoy Morelia, inicia todo. Entonces, pues esta casa es muy interesante. De ahí nos encaminamos a Palacio de Justicia, que ahora es un museo. Palacio de Justicia originalmente fue la sede de las casas consistoriales o del ayuntamiento de Morelia, de Valladolid en ese entonces. Y bueno, pues ahí se concentraba los poderes, digamos, de la ciudad. Había una alhóndiga también para depósito de semillas, una cárcel. Y tenemos ahí precisamente, pues en ese edificio, un mural muy interesante del maestro Agustín Cárdenas, que recientemente falleció, sobre Morelos y la justicia. Entonces nos retrata muy claramente, está subiendo la escalera, ¿no? Uh-huh. Y pues es muy interesante la forma en que se retrata a Morelos, ¿no? Con los sentimientos de la nación, la constitución de Apatzingán, y todo lo que de alguna manera el legado de Morelos, ¿no? Y ese edificio pues es muy bonito, tiene 3 patios, podemos conocer pues todo el estilo, ¿no? Que tiene este edificio. Y ya pues terminando podemos atravesar la calle y conocer lo que es el Museo Regional, que también es muy importante. Fue la casa de Ana Huarte. Aunque no nos guste en la historia, Ana Huarte es la esposa de Agustín de Iturbide, y Agustín de Iturbide también nació aquí en Valladolid, ¿no? Aunque no tratemos de borrarlo de la historia, pues siempre es importante mencionar que Agustín de Iturbide pues nació aquí y, nos guste o no, consumó la independencia. Claro que sí. Yo inclusive por curiosidad también turística, que la sigo teniendo aquí en Morelia, como habitante y como turista, me encanta. Yo fui al lugar precisamente en que es el palacio el palacio donde se supone que creo que nació ahí en la calle de Valladolid, justamente, ¿no? Sin embargo, la gente ahí no sabe que antes me decían que había una placa de Iturbide. Sí, pero ya desapareció, y como
pues tendemos a borrar la memoria, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante recuperarla, ¿no? Sin caer, bueno, básicamente en esa historia de bronce que siempre nos cuentan, o los cuentos que siempre nos quieren inventar, ¿no? Claro, es un edificio muy muy bonito, por dentro todavía está muy bien conservado, ahora es una zapatería. Sí, hay varios negocios ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero y les pregunté yo si sabían qué lugar histórico era ese y nadie supo decirme. Nadie absolutamente. Entonces, y ya la ausencia de placa, pues evidentemente nos empieza a borrar eso que no debíamos de borrar. Como usted dice, pues es historia, sucedió, no lo podemos hacer de un lado. Sí. Perfecto. ¿De ahí qué seguía, la catedral o algo más? Pues sería obviamente la catedral, es pues digamos lo más emblemático que tenemos, ¿no? Es una catedral que, bueno, originalmente la sede, bueno, como sabemos, Vasco de Quiroga intentó hacer una catedral en Pátzcuaro, ¿no? Una catedral que tendría 5 naves. Si conocemos la Basílica de Nuestra Señora de la Salud y tenemos más o menos la dimensión, podemos darnos una idea de que Vasco de Quiroga quería 4 naves más como esa, ¿no? Pero bueno, se trasladan las sedes en 1580 aquí a la ciudad, a Valladolid. Y bueno, primero se tiene una catedral que le llaman de prestado. Estaría en lo que es San Agustín, por lo San Agustín, pero como tenía materiales perecederos, se quemó, no fue pues duradera, digamos, y por eso para 1660 se convoca un concurso para pues comenzar la construcción de la catedral. Inicia Vicencio Barroso de la Escayola, es el que inicia el proyecto. Tarda 84 años en construirse. Tiene pues algo que es muy interesante, es a diferencia de otras catedrales, esta es totalmente cristológica. Las otras catedrales se dedican a la Virgen María y esta no, esta está totalmente dedicada a Cristo. Entonces podemos ver, por ejemplo, dicen que puedes rezar el Yo Pecador siguiendo las portadas centrales y las laterales, donde están los relieves. El de la Virgen de Guadalupe es del siglo XVIII y está San José a la derecha. Y en la parte frontal tenemos la Ascensión del Señor, la adoración de los pastores, de los reyes. Tenemos hasta arriba Santa Bárbara, Santa Rosa de Lima, San Miguel Arcángel, ¿no? Y también las torres tienen una altura de 66.6 metros. Y rematan con 42 esculturas de santos y santas de toda la cristiandad, ¿no? Entonces es un edificio muy importante. Ahí pues podemos encontrar un Cristo de pasta de caña, ¿no? Tenemos también pues lo que sería el báculo que usó Vasco de Quiroga. Ahí lo resguardan en la sala de cabildos. Y pues obviamente tenemos el archivo también de la catedral, que es un tesoro para nosotros, ¿no? O sea, podemos recurrir y tal vez empaparnos un poco de la historia, ¿no? Ahí en la catedral, pues precisamente pues tenemos clérigos muy notables, o hubo clérigos muy notables, Abadiqueipo, ¿no? Que el que excomulga Hidalgo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues la catedral es uno de los edificios más emblemáticos. Y pues si vemos enfrente Palacio de Gobierno, que fue establecido como el antiguo seminario de San Pedro. Ahí pues se gradúa, digamos, Morelos para irse a Carácuaro como cura, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en Palacio de Gobierno no podemos olvidar los murales de Alfredo Salce de 1960, donde pues a través de estos frescos podemos entender la historia de Michoacán, la historia de México, y en la otra parte pues son las costumbres, ¿no? Los bailes de tierra caliente, los cultivos, la comida, etcétera. Perfecto, pues yo creo que esa es una buena oportunidad. Normalmente sí dejan pasar, ¿no? Para Palacio de Gobierno, para visitar, o ahorita estará restringido un poco el acceso. Creo que ahorita está restringido un poco, ahorita lo vi cerrado, entonces, pero sí se puede acceder para conocer estos murales. Y me queda una pregunta respecto a la catedral. ¿Tanto la sala de Cabildo se puede tener acceso en algún momento? No. ¿Para lo del báculo o no? No, ahí sí se necesita como alguien o algo especial, ¿no? Un permiso especial para
para acceder. Perfecto, pues hemos hecho un pequeño recorrido ahí, pues todavía nos falta bastante más. ¿Qué más interesante podemos ver en este Morelia, en este centro? ¿De ahí a dónde vamos? Pues de ahí podemos trasladarnos hacia el Colegio de San Nicolás, que es muy importante. El Colegio de San Nicolás originalmente, bueno, fue establecido por Vasco de Quiroga, la Universidad Michoacana, 1540 en Pátzcuaro, ¿no? Lo que es el Museo de Artes Populares. Y bueno, pues Colegio San Nicolás, bueno, la fachada original sería la fachada que tiene el Centro Cultural Universitario que está enfrente. Sí. Y bueno, el Colegio de San Nicolás pues fue también muy importante. Miguel Hidalgo fue rector, ¿no? Fue, bueno, dicen que como regente del colegio, que se les llama así. Ahí, bueno, se dice que supuestamente conoció a Morelos, aunque dicen que nunca se conocieron propiamente dentro del colegio, pero Hidalgo influyó mucho en la mentalidad de la época, por eso lo expulsan de aquí de la ciudad, por enseñar a pensar a sus alumnos, ¿no? A preguntarle al maestro lo que nos acostumbraba. San Nicolás, tenemos un monumento a Hidalgo donado por Porfirio Díaz, que es muy bonito, ¿no? También fue la escuela de jurisprudencia, la primera escuela también, digamos, donde se enseñaba para ser parteras, pero nada más obviamente para señoras casadas o viudas. Una señorita no podía estudiar eso. No, o sea, era algo para una mujer que no era permitido, ¿no? Y el colegio estuvo cerrado no solamente durante la independencia, sino en algunos otros momentos, porque siempre era pues semillero de ideas liberales, de ideas de pensamiento crítico. Y pues ahí está el corazón de Melchor Ocampo, que decide donarlo al colegio, ¿no? Como pues digamos un homenaje. Entonces podemos visitar este colegio, podemos, también es muy interesante, tenemos un mural que poca gente, bueno, a lo mejor conocen, que fue pintado por una mujer. Vinieron en los años 70 aproximadamente dos norteamericanas, las hermanas Greenwood, Grace y Marion, y bueno, pues ellas se encargaron de hacer algunos murales. Hay unos que ya están desaparecidos, que fueron en un antiguo mercado, pero el del Colegio de San Nicolás se conserva. Entonces pues sí era así como algo novedoso ver a una mujer pintando, ¿no? Un mural, pues era algo que no se acostumbraba aquí. Claro. Haciendo un pequeño espacio de los lugares que hemos recorrido a través de su presentación, ¿todos ellos conservan casi lo original de su estructura o cuáles han sido modificados, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, San Nicolás, obviamente les decía que como dicen que la fachada original pues sería lo que es ahora Centro Cultural, ¿no? Que se estableció en 1992, pero la mayoría sí conservan, bueno, digamos las fachadas, pero sí se ha modificado en el sentido, bueno, pues de, digamos, el techo o alguna cuestión de los pisos, ¿no? Adecuarlos y obviamente pues darles un mantenimiento también a estos edificios. Claro. ¿Qué otro lugar seguiríamos después del colegio? Del colegio, pues nos iríamos a lo que sería Palacio Clavijero, Centro Cultural Clavijero, ¿verdad? Que pues tenemos una bellísima biblioteca pública universitaria, que fue la capilla antigua de los jesuitas, la capilla del Colegio de San Francisco Javier, que es uno de los últimos colegios que se va a establecer aquí, de los más importantes, son digamos, de los que van a dar el semillero para buenas ideas, ¿no? Y bueno, pues incluso ahí si nos fijamos en la simbología o la iconografía de los edificios, podemos observar, porque luego pues vamos así como pajareando y ni nos damos ni cuenta de nada, ¿no? Por ejemplo nos dicen, no, ¿has visto el símbolo de los jesuitas? Y uno dice, ¿cuál símbolo? Y ese está un pelícano en la parte superior de la biblioteca, un pelícano que se está picando, ¿no? Porque dicen que, bueno, los pelícanos se extraen sangre o se hacen plumas para darle a sus polluelos, ¿no? Y eso es un símbolo de los jesuitas. Entonces, bueno, por la biblioteca podemos comenzar. Después nos podemos ir al Centro Cultural, que ese sí ha sido modificado mucho en su interior. Ese edificio es muy importante, no solamente porque albergó este primer, digamos, colegio jesuita hasta su expulsión, sino que también pues fue la Escuela de Artes y Oficios del Porfiriato. Recordemos que Porfirio Díaz estaba muy preocupado en preparar a la gente para, pues obviamente, que tuvieran oficios. Y pues este Palacio Clavijero fue
en la Escuela Antigua de Artes y Oficios, y muchos de los kioscos que están en algunos de los pueblos como Huitzeo fueron mandados a hacer en ese edificio. Caray, pues qué interesante saber esta mano de obra que a nivel de escuelas pues se tuvo para tener esta permanencia todavía hasta nosotros. También en alguna visita guiada que había hecho yo en el Palacio Clavijero, bajando de las escaleras principales, también hay una concha y justamente coincide con la fuente que dicen que sería una representación así, algo así del bautismo, ¿no? Sí, la concha siempre tiene que ver con lo del bautizo, ¿sabes? Por eso también les decía yo en San Francisco, cuando es plateresco, que tienen elementos como de conchas, y eso tiene que ver mucho la iconografía con lo que es el bautizo. Claro, sí, ahí coincide inclusive la vista en algún momento junto con la fuente, que bueno, pues puede ser totalmente planeado, ¿no? Ese iconismo que tiene, ¿no? Sí. De alguna manera. Pues bien, ¿qué más de ahí nos podemos adentrar? Pues de ahí, de Clavijero, bueno, pues las exposiciones obviamente que son muy importantes, ¿no? Que tenemos artistas contemporáneos. Ya de ahí podemos trasladarnos hacia Las Rosas, ¿no? Las Rosas es uno de los también conventos más antiguos establecido aquí, bueno, ahora también es la sede del primer conservatorio de música que fue en América, ¿no? El primer conservatorio de música en América. Y el templo es muy bonito, el templo tiene elementos muy importantes. De hecho, también es algo muy curioso, Francisco de la Maza, que es un experto en arte, nos decía que veladamente los criollos ya estaban mandando un mensaje político a través del retablo principal de Las Rosas, que tiene a Santa Rosa de Lima. Es la primera santa en América, pero la primera santa criolla. Entonces, eso sí es muy importante resaltarlo, ¿no? Y abajo estaba la Virgen de Guadalupe. Entonces, como diciendo, bueno, aquí españoles, no. ¿Sí? Aquí tenemos, entonces tiene unos retablos hermosísimos que se conservan todavía, bueno, gracias a un programa que hay para restaurar ese tipo de obras, porque originalmente, bueno, pues es madera que se cubre con bol de tierra rojiza, con hoja de oro, y se mandaban a hacer por lo general como agradecimiento de alguien que se encontraba enfermo o de alguien que tenía pues algún problema, ¿no? Y mandaba a hacer esos tipos de retablos. Exvoto lo llaman, creo, ¿no? No, el exvoto es un cuadro. Ah. Sí, el exvoto es un cuadro que se hace ya sea de madera o de metal, ¿no? Donde, por ejemplo, dibuja, ¿no? Gracias a San Francisco de Asís porque salvó a mi gato de tal cosa, o gracias a esto por esto, ¿no? Okay. O también, por ejemplo, podemos decir ahora que son como estos corazones de metal o de las piernitas que se ponen, por ejemplo, como la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, sí, que se le pone, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí podemos visitar el conservatorio, las esculturas de Salce, el patio y los lavaderos que se conservan todavía del siglo XVIII. Sí, he tenido oportunidad de verlo naturalmente. Qué bien, y pues ahí está la sede del coro de niños, ¿no? Cantores de Morelia. Sí, ahí tienen su sede, ¿no? Y entonces pues es un edificio muy, muy importante que cuenta muchas cosas, ¿no? Es pues el convento donde las monjas no salían ni muertas, ahí mismo se sepultaban, ¿no? Ahí se formaban, era nada más convento para niñas españolas, cabe aclarar. Pues yo creo que interesante que todos esos lugares que hemos visitado con su plática siguen activos y pues siguen vivos, ¿no? O sea, no han dejado de ser más solo un sitio histórico, sino siguen teniendo presentaciones, exposiciones, como usted decía, del Centro Cultural Clavijero, que bueno, tiene muchas actividades, y el año pasado tuvo pero una cantidad impresionante de muy alto valor. Ha estado con nosotros aquí la maestra Sandra, así es que sí apoyamos toda la información que tiene normalmente de sus exposiciones. Y pues sigue activa ahora en línea también. Bueno, después del conservatorio, ¿qué nos recomienda? Pues yo les recomiendo, bueno, podremos visitar el Museo del Estado, que es también pues uno de los más antiguos, donde está los elementos de la botica de la farmacia Mier, que era de los más, bueno, de las boticas más antiguas, ¿no? Podemos visitar ese museo también, que ahorita está, bueno, creo que en restauración, y tal vez bajando antes de llegar al Carmen, podemos detenernos ahí en Zaragoza. Está un hospital que fue la antigua cárcel de clérigos, y ahí estuvo preso Mariano Matamoros, el brazo derecho de Morelos. De ahí sale a ser fusilado en los portales que conocemos, ¿no? Entonces, pues obviamente, aunque no podamos a lo mejor meternos al hospital,
o sí nos dejan, pero tal vez nada más imaginarnos, si viendo es el tipo, bueno, pues de imagen, ¿no? Que ahí estuvo Matamoros, tal vez podemos recrearnos cómo se lo llevaron y las órdenes que se dieron de que todas las campanas de la ciudad doblaran a muerto. Esa fue una orden dada por los militares. Todas las campanas de la ciudad tenían que doblar a muerto mientras Matamoros pasara en su trayecto hacia su ejecución, ¿no? Entonces, pues ya de ahí nos podemos trasladar al Carmen, en la Plaza del Carmen, ¿no? Que es un lugar también muy emblemático. Desafortunadamente, por ejemplo, bueno, este fue un convento de hombres. El de mujeres, desafortunadamente, se destruyó. Era la antigua central camionera. Uh-huh. Y ahora es algo de la policía, ¿no? Pero sí. Lo que es la Casa de la Cultura, ¿no? Del Carmen es un edificio muy bonito. Es un edificio que tiene arcos que le llaman botareles, que nada más son de ornato, que son como redonditos, ¿no? Uh-huh. Que son, y obviamente, bueno, pues ese edificio vivían casualmente 50 monjes nada más ahí. Muy extenso, ¿verdad? Mucha superficie que tiene ahí. Mucha superficie que tiene pues este convento, ¿no? Realmente, y es muy bonito, la arquitectura es muy interesante. La Virgen del Carmen, ¿no? Es una también de las vírgenes principales, digamos, que podemos conocer, ¿sí? Que podemos visitar. Y tiene infinidad de niveles que uno se pierde ahí como si fuera un laberinto, ¿eh? Sí, efectivamente, porque bueno, pues uno sube, baja y no sabe uno por dónde entrar. Y precisamente también, bueno, tiene que ver, a veces dice uno, es que las escalinatas están como cansadas, ¿no? Como las de Cuitzeo a veces. Uh-huh. Pero tenía que ver también precisamente con la cuestión de la penitencia. Uh-huh. O sea, es que realmente tuvieras penitencia, subir las escaleras, no era que algo gozoso, sino para los frailes era también una manera como de mortificarse, ¿no? Pues llegar, digamos, a la iluminación a través de mortificarse o de la penitencia. Eso simbolizaba el hecho de no ser tan cómodos de alguna manera. Sí. Ajá. Pues sí me tocó también visitarlo ahí y sí es bastante interesante y inclusive recientemente estuve en una especie de sótano que está inundado, no supe realmente de qué se trata. Era una cripta, es una cripta de Francisco de Peredo, uno de los hombres principales de la ciudad, que curiosamente, bueno, creo que la tumba está más o menos a la altura del altar principal de la Virgen del Carmen. Uh-huh. Entonces es una cripta que se abría para visita, pero efectivamente hay mucha humedad, se inunda y pues no es tan factible estar ahí adentro, ¿no? Sobre todo si uno sufre problemas respiratorios. Claro. Creo que alguien comentaba el hecho de que tiene una curiosidad especial porque de alguna forma circula el agua y no provoca que se descomponga el agua. ¿Tendrá alguna circulación especial? Tal vez sí, pero de eso sí, no, pero a lo mejor sí porque no se queda ahí estancado, ¿no? Sí, no se estancada de alguna manera. Se va. Perfecto. Pues hacemos un pequeño intermedio para decir que a quienes nos interesaron un poquito tarde, que estamos ahorita en una conversación pues muy interesante hablando de lo que es Morelia y sus edificios históricos, y para ello nos acompaña la licenciada Catalina Sáenz Gallegos. Es tanto en historia y además es guía certificada 08, especialista en paleografía y diplomática. Pues su currículum es bastante extenso, pero mejor hablemos de lo que nos quiera compartir. Estamos transmitiendo este programa que es el de Buenas Noticias y nos escuchan a través de www.90grados.com.mx y en Facebook como 90 Grados Radio. En ambos casos 90 es con letra. Pues sigamos escuchando esta interesante charla que estamos teniendo aquí con la maestra para que nos diga qué otros puntos podemos visitar aquí de Morelia, poder apreciar esta ciudad. Quienes no la conocen, pues que nos visiten y cuando vengan, pues tengan la curiosidad de saber un poquito más, no nomás ver el aspecto de la fachada o saber quién estuvo ahí, sino algo más y podamos realmente disfrutar de esta visita. Y si tenemos familiares que nos visitan, caray, pues que sea motivo para por lo menos llevarlos y conocerlos, aunque sea por primera vez. Ya nos ha dicho bastantes puntos de la ciudad que podemos visitar y lo más importante que podemos tener de ellos. ¿De aquí a dónde nos dirigimos, maestra? De aquí nos dirigimos a San José. San José también tiene su historia, es una de las capillas, bueno, le llamamos iglesias de barrio. Recordemos que la ciudad estaba dividida en barrios, ¿no? Y bueno, pues San José es una iglesia muy bonita también. Es una iglesia que tiene mucha historia, aunque poco se conoce.
el historiador Juan Deodato Carranza nos menciona que en esa iglesia Iturbide escribió su diario militar, ¿no? Y también en esa iglesia servía de asilo o refugio para los militares que desertaban. De alguna manera se podían ocultar ahí para no ser, digamos, asesinados. Y cuando el comandante tenía que, digamos, negociar con con el padre para liberar al militar, pero que se levantaba un documento donde constaba que no le iba a hacer daño ni mutilarle alguna parte, ¿no? Entonces es como un asilo, como un refugio, la iglesia de San José. Y por eso, también es uno de los patronos, digamos, de la ciudad, ¿no? San José es uno de los patronos de la ciudad y pues es una iglesia, digamos, recientemente se derrumbó una parte de una de las torres por la lluvia, ¿no? Porque recordemos que los edificios, pues obviamente el material que se utilizaba, aparte, de cantera o se ponía adobe y también, como en el caso de acueducto, sangre de toro como mortero para pegar, como si fuera cemento, ¿no? Entonces, pues son edificios que efectivamente fueron construidos con un material pues bastante sólido, ¿no? Que no ha podido ni destruir ni un terremoto, ¿sí? Entonces, pues San José, de hecho, hubo recientemente también una visita a sus campanarios y fue muy, muy interesante, pero ya no dejan subir, ¿no? Tendrían que ver ahí el permiso, ¿no? Para subir, pero su campanario tiene una vista increíble de la ciudad. Es una vista muy bonita de la ciudad a través de la iglesia de San José. Sí, yo creo que está en una especie geológicamente como una especie de lomita, ¿no? Porque inclusive tiene muchas escalinatas al frente, ¿no? Sí, está en una lomita precisamente, es una de las iglesias que está así, pero obviamente incluso sus torres tampoco no son altas porque hay una reglamentación donde dice que ninguna torre tiene que ser más alta que la catedral, ¿no? Así es. O sea, tienen que estar como nivelados. Claro que sí. Bueno, pues qué interesante saber de este barrio muy muy importante y de los antiguos ahí, pues muy poblado también, ¿no? Los demás lugares, a lo mejor Las Rosas y todo eso, pues estaba el convento, pero no había población cercana. En cambio en San José sí tengo idea que era un barrio, ¿no? Sí, era un barrio habitado. Sí, habitado. Son de los barrios que existían en la ciudad, como el barrio de San Juan o el barrio del Prendimiento, que tiene otra iglesia muy pequeña, ¿no? O el barrio de Capuchinas, que Capuchinas también tiene lo suyo, ¿no? Es una iglesia muy pequeña, es una iglesia muy bonita, pero que está un poco deteriorada, ¿no? Del convento ya no queda, pues, nada, porque era lo que es ahora el registro civil, ¿no? Entonces, Sí. Pero ahí también, por ejemplo, en Capuchinas, pues tenemos era el convento de indígenas, y no cualquiera, indígenas caciques. O sea, porque era la hija de un cacique de Baltasar de la Cerda de Pátzcuaro, que quería entrar a un convento, pero como no podía entrar a Las Rosas porque no es española, pues papá le construyó un convento para ella sola, ¿no? Y para otras monjas. Sí, hay un templo y actualmente hay una escuela junto. ¿También la escuela correspondería a toda la instalación de esta? No, nada más lo que sería el registro civil. Solamente. El registro civil, lo que sería, la parroquia, donde está también, el archivo parroquial, el archivo sagrario metropolitano, que es un archivo poco conocido, es un archivo muy rico, donde resguardamos pues las actas de nacimiento del generalísimo Morelos, las actas de nacimiento de Iturbide, las actas de matrimonio de Iturbide, las actas de matrimonio de los Michelenas, e incluso el acta de nacimiento de Miguel Bernal Jiménez están resguardadas ahí precisamente. Y pues en ese barrio también, en Capuchinas, nace uno de los compositores que conocemos más significativos para nosotros, que es Chucho Monje. Así es. Entonces, pues Morelia no solamente tiene, digamos, edificios, tiene gente, tiene personajes, no solamente de guerra, sino también músicos muy notables, ¿no? De hecho, en la catedral tenemos el Mozart mexicano, el Mozart michoacano, Mariano Elízaga. A los 13 años ya tocaba el órgano en la catedral, ¿no? Que ese es un órgano que, es del siglo XIX, es un órgano alemán, de 4.600 flautas, y que todavía por ahí escuchamos en algún festival de música, ¿no? Entonces, pues obviamente nos podemos encontrar en cada rinconcito una parte de historia, ¿no? Muy interesante de conocer,
de descubrir qué personaje anduvo por ahí, quién nació, quién... Claro. Este archivo que está en Capuchinas, es decir, ¿tiene acceso para especialistas, para historiadores, para investigadores nada más? En general sí, pero bueno, digamos, cualquier curioso, ahorita obviamente por esta cuestión de la pandemia pues está cerrado, ¿verdad? Pero nada más se abrimos 2 días a la semana hasta la 1 de la tarde, obviamente con una carta, ¿no? de intenciones, y sí podemos tal vez darles una visita por el archivo, ¿no? Para que conozcan un poco los documentos. Y si gusta, bueno, pues en un ratito le hago llegar, a través del WhatsApp, le hago llegar algunas fotografías de las actas, de las actas de estos personajes. De hecho, el archivo está por inscribirse a un programa que se llama Memoria del Mundo, de la UNESCO. Lo intentamos hace 2 años, metimos el expediente y bueno, pues estamos por volver a meter el expediente. Todo lo que está en Casa Natal de Morelos son réplicas del... Sí, son bueno, facsimilarios. ahí lo que tienen es, bueno, no era acta de nacimiento, sino la fe de bautismo, ¿no? Sí, que la era fe de el bautizo. exorcismo en ese tiempo, ¿no? Le puse óleo y crisma y exorcicé. Así es, dice, ¿no? Sí, que es muy curioso porque sabemos que Morelos era como mulato y aparece como español, hijo de españoles. Sí, yo tengo una curiosidad que inclusive ya tuve de invitado yo al director del museo Casa Natal de Morelos, maestro Fabián, y le comentaba yo un poquito en el sentido chusco, yo me apellido Pérez, ¿no? Y entonces le decía yo, oiga, ¿por qué mi pariente se quitó el Pérez? Y me dijo, pues nadie lo ha investigado, porque efectivamente su nombre realmente por los padres debía ser Joseph, no José, sino Joseph, porque si alguien en Estados Unidos se llama John, pues no se puede llamar José, se llama John, ¿no? Entonces era Joseph María Teclo Morelos Pérez. Pérez Porque, Pavón. Lo que pasa es que la mamá también se puso el pavón. Ella debía haber sido, según, bueno, ahí mismo aparece en el museo, los apellidos de ella debían ser Pérez Estrada, y curiosamente mi padre se apellidaba Pérez Estrada. Pues esa coincidencia o esa situación, pues no tan chusca, pero curiosa, ¿no? De cómo a veces usaba el segundo apellido en vez del primero, o se cambiaban, o se ponía el de la mamá nada más, etcétera, ¿no? Entonces como que hay una distorsión ahí que a lo mejor no es importante en la historia, pero bueno, es curioso eso, ¿no? Sí, es una de las cosas curiosas en la historia que tenemos nosotros, ¿no? Que efectivamente pues los apellidos pasan, digamos, a segundo término, a lo mejor el de la mamá, y yo adopto el del papá o de alguna persona, ¿no? Es como, por ejemplo, tenemos a Agustín de Iturbide, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, ¿no? O los Michelena, pues nada más conocemos por los Michelena. El otro apellido es Gil de Miranda, ¿no? O los Rayón en vez de López, ¿no? Bueno, nosotros también les modificamos también, ¿no? Sí, es porque de alguna manera se nos hace o se nos queda más un apellido que otro, ¿no? Entonces por eso como que hacemos, pero ya cuando vemos sus actas, ¿no? Cuando ya revisamos sus fees de bautizos o su fe de, por ejemplo, uno se da cuenta también incluso las clases que habitaban aquí en la ciudad. Cuando ve uno las fe de bautizo, por ejemplo, de alguna persona común y corriente, ¿no? En media hojita, media cuartilla ya estaba listo, ¿no? Pero si es un personaje relevante, pues hasta una hoja le dedicaba, ¿no? Como fue la esposa de García Obeso, donde está un banco, ¿no? Que era su casa. Ella era muy importante también, Josefa de la Riva, y es muy curioso, pues tiene casi una hoja completa, ¿no? Porque pues obviamente su padrino fue el que curiosamente años después sería su suegro, y también fue un deán de catedral, y entonces pues era ya como que también el peso, ¿no? Entonces es muy, muy interesante estos libros, ¿no? Podemos ver la historia de otra forma cuando ya uno ve los documentos, cuando uno ya empieza a enterarse de que dicen, pues mira, si era muy clasista esto, porque había libros de castas, había libros de indígenas, hay una demanda de una española porque la metieron en el libro de indígenas. Está sentada su acta y entonces ella dice no. Y también algo que es muy interesante que está en este archivo hablando de epidemias, la epidemia de cólera de 1833, que exterminó pues a la mayor parte de la población del barrio de San Pedro, que es lo que sería el Bosque Cuauhtémoc. Ajá. Era una comunidad indígena, entonces ahí está un padrón de cómo la población, la mayoría de ese barrio desapareció a través de esa epidemia, ¿no? Claro. Y a lo mejor salimos un poquito del tema, pero hablando de archivos, ¿y el archivo municipal qué comparte con ustedes o qué diferencia hay? El archivo municipal de Morelia lo que resguarda básicamente es la historia de la ciudad, ¿no? De la historia de
cómo el cabildo manejaba, por ejemplo, la administración de carnes o las casas. Había, hace 3 años falleció un historiador, Ricardo Aguilera Soria, que era cronista. Uy, excelente persona. Excelente, era magnífico. Morelia perdió pues a uno de sus más importantes cronistas. Y en muy buena edad todavía, caray. Sí, tenía 30 años aproximadamente. Sí. No, increíble pérdida. Sí, y él era especialista en historia del patrimonio, ¿no? Él estaba muy metido en el archivo, precisamente en el municipal, y descubrió pues muchas cosas de las casas, ¿no? Que luego nos quieren vender las casas como si fueran así como algo muy antiguo o como de un estilo, cuando sinceramente es de otro. Y entonces Ricardo pues se metía mucho en esto. Y él, pues ahí en el archivo hay muchos planos interesantes. Nos habla incluso de las fiestas que se celebraban, ¿no? De las fiestas, incluso hasta los velorios. Era considerado como una fiesta pública, porque hacía en las calles, pero que era una escandalera porque pues acababa en borrachera, ¿no? Claro. Entonces nos habla, por ejemplo, también, es muy curioso, en este archivo podemos encontrar la historia de los teatros. El teatro, sí, he visto publicaciones de la maestra Magali. Sí, La Rosa de los Vientos, y obviamente... Y a Minel, que empezó con ellos también. Sí, ¿no? Sí. Pues ha estado relacionado y muy cercano a ellos, por eso me dio curiosidad de este archivo que no conocía yo. Sí, es un archivo, y generalmente usted puede acceder a todos los archivos, ¿no? No hay problema, hay una ley de acceso a la información, obviamente nada más pues con las medidas adecuadas, ¿sí? Pero sí, pues ahí podemos encontrar la vida cotidiana, ¿no? Cómo había incluso hasta, los espectáculos públicos en el Coliseo, que es ahora el Teatro Campo, ¿sí? Había pues también palenques o para fiestas de toros, que uno pues ya te imagina pues una ciudad importantísima, una ciudad con mucha vida, ¿no? Incluso hay algo muy curioso, cuando dicen la noche de San Juan, que según es una noche muy mágica, el 24 de junio, las mujeres de clase baja se iban a bañar al río Grande de Morelia. Era un espectáculo, porque decían que les iba a crecer el cabello y hacían toda una fiesta, llevaban comida, porque la clase alta se iba a Santa María, con todo y músicos, orquesta y todo. Pero la clase baja, pues ahí se bañaban en el Río Grande. Y ahora unos ven el Río Grande y no... ni idea de meterse ahí, ¿no? O había muchas, por ejemplo, también cantinas, pulquerías, ¿no? La más reconocida, era Cuitzeo, que estaba en el Carmen. Y ahí se vendía mole de guajolote a 25 centavos el plato. Ah, sí. Y arroz, y tenía uno de los mejores pulques. Ahí queda todavía el juguete de 1945. Creo que sí, pero este Cuitzeo tenía petates. Decía que porque si caías borracho, te podías dormir ahí tranquilamente sin que te hagan ensuciada. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, los lunes, aquí en la ciudad no había movimiento, hacían San Lunes, porque era como día de artesanos o día de los trabajadores. Entonces, ese día se descansaba para irse a comer su mole de guajolote, ¿no? Entonces, pues sí, es una ciudad que tiene mucha vida, que tiene fiestas, ¿no? Una ciudad que no solamente, pues ya también vemos los famosos toros del carnaval, ¿no? Que eso es una tradición que nos trajeron los negros de África, los de la tribu Bantu, ¿no? Y que ha estudiado pues también Jorge Amos sobre los toros, ¿no? El significado de los toros en el carnaval. Entonces, pues es una ciudad con mucha vida, mucha vida. Qué bueno, pues yo creo que nos debíamos un poquito de andar visitándolos, ¿sí? Para visitar la gente que habitaba en ese tiempo, y que ha sido muy interesante. Y esta grata coincidencia, ¿no? Del archivo, de que conocí también a Ricardo, estuve en varias de sus conferencias. No, siempre es un tipo increíble, muy sencillo, muy humilde, pero con un conocimiento muy amplio. Pues lamentablemente ya no está por acá. ¿Algún otro punto que quisiera usted visitar, invitarnos a visitar? Todavía hay tiempo aquí en el programa para que usted nos diga qué hacemos ya después de lo que hemos recorrido. No estamos cansados, estamos muy a gusto. Bueno, podemos seguirnos hacia lo que sería el edificio de las monjas, lo que es ahora donde está el Seguro Social, ¿no? Tiene un Cristo del Santo Entierro muy interesante. Es una iglesia muy bonita también, que fue sede del convento también de las monjas, que le llaman teresianas, ¿no? Ese edificio, el Palacio Federal que le llaman, pues tiene una arquitectura muy interesante. También estuvo ahí, su antropología e historia, ¿no? Entonces podemos conocer
Aunque sí hay un poco, se ponen un poco especiales para que puedan uno entrar, ¿verdad? Pero sobre todo para los patios, ¿no? Los corredores quedan tan amplios. Ya de ahí pues nos podemos seguir caminando pues hacia lo que sería el acueducto, ¿no? Empezar a conocer, por ejemplo, el Museo del Dulce o las casonas antiguas, ¿no? Que están ahí en el camino, que uno ve los estilos también que son muy diferentes. Y pues uno puede deleitarse con los remates visuales, o sea, que es lo que remata cada edificio, ¿no? Esos famosos como piñones también a veces que están hasta arriba. Uh-huh. Y pues ahí en el acueducto podemos contemplar, pues obviamente, la hermosa capilla de Lourdes, es una de las capillas también de barrio, ¿no? Es una iglesia pequeña, pero muy importante. O enfrente tenemos al Callejón del Romance por un poema Morelia, no es porque ahí las parejas consigan pareja, no. De hecho, ese era el camino tradicional que seguían las recuas de mulas cuando traían mercancía a la ciudad. Había una antigua fábrica de jabón. Uh-huh. Y de hecho también dicen que era una zona de prostitutas, que había una zona de un personaje que se llamaba La Gamarra, que afeaba el barrio y que hasta que le pidieron al gobernador que la sacara o lo agarraban a jitomatazos, ¿no? Eso fue hace ya tiempo, pero cuando uno dice el Callejón del Romance, pues imagínense, ¿no? Es como, dicen, pues sí, va ahí las parejas. Como la réplica de Guanajuato, ¿no? Del sí, Callejón del Beso. No, y de hecho ahora han puesto, bueno, a mí yo no estoy muy de acuerdo en andar poniendo candados, como lo hacen en París, ¿no? Poniendo candados que para la pareja o esto no tiene nada que ver con la historia. ¿En algún barandal lo están poniendo? En las rejas, en las casas, ¿sí? En algunas rejas, en algunos lugares. Yo no estoy muy de acuerdo, a lo mejor pues eso les motiva, lo vende, pero a mí no estoy de acuerdo, ¿no? Es como que para mí distorsiona el sentido, ¿no? Entonces pues ya de ahí podemos seguir por la calzada Fray Antonio de San Miguel, que conocemos como la calzada de San Diego, ¿no? Que es muy curioso porque también era una calzada que era clasista hasta cierto punto. Por la parte del medio solo podía circular la gente de clase alta y las laterales eran para la gente pobre, la gente del pueblo. Uh-huh. Entonces era una ley no escrita que nadie se podía pasar de un lado al otro, ¿no? Y pues obviamente pues tenemos esta famosa casa de la mano en la reja. Así, ¿no? Centro Cultural ahora. Centro Cultural UNAM de doña Leonor, ¿no? Entonces, bueno, pues la calzada es muy importante, es una calzada que se ha convertido en peregrinación rumbo hacia la iglesia de San Diego, una iglesia pues que tenemos con mano indígena, ¿no? Es una iglesia muy bonita que también formó parte de también la Escuela de Leyes, parte de lo que sería el convento de los dieguinos, que es una rama de los franciscanos. Ajá. Entonces, y ahí se venera a la Virgen de Guadalupe y vemos cada 12 de diciembre pues la peregrinación a ver, ¿no? Una romería ahí de la gente, y bueno, pues ahí están unos cuadros muy interesantes que hablan pues sobre la evangelización, ¿no? Cómo llegaron, aunque son cuadros ya muy recientes, bueno, digamos siglo, no son coloniales, pero sí es muy importante pues ver de qué manera lograron evangelizar los frailes, ¿no? Entonces, pues ese lugar es muy bonito, ¿no? Podemos ver ahí una universidad privada junto. Sí, cómo no. La UDEM, no podemos decirlo sin problema. Sí, comerciales. Ay, sí. No se pueden decir. Ya hemos tenido aquí también. Y justamente por una persona, Saraí, de la UDEM, pues es que la contacté a ustedes, es que bendita coincidencia. Bendita coincidencia, sí. La UDEM, que también pues es una universidad con un edificio, bueno, pues histórico, ¿no? Que ha tenido... Y hay una cruz que está en la parte de afuera, que todo mundo dice que era una cruz atrial, pero es una cruz que estaba en el Panteón Municipal y la trasladaron hacia acá, y es una cruz que se conoce de los fusilados. Ahí fueron fusilados, al pie de esa cruz fueron fusilados algunos personajes. Entonces sí es importante conocer la historia para que luego también, como los guías, no se anden inventando las cosas, ¿no? Pero no hay ninguna placa, ¿verdad? Que testimonio es. No, apenas se está trabajando, ¿no? Con esto hay otro historiador que se llama Ricardo Espejel, que tiene una página también dedicada a Morelia, y él estudia también las capillas y está estudiando todo este tipo de... ¿Hubo recientemente alguna parte que se quemó, ¿no? ¿Y del templo? Sí. No fue algo importante, me refiero que haya deteriorado lo histórico. Una parte sí digamos la parte de la puerta y una parte de los retablos, del interior hacia la izquierda, aunque se restauró, pero no totalmente con hoja de oro. Okay.
¿Qué sería? ¿Aparte como sacristía o cómo sería? No, la entrada de la iglesia. Ah, desde la entrada. Desde la entrada fue lo que se quemó. Ah, perfecto. No, un edificio, pues bastante saturado de detalles, ¿no? ¿Qué estilo es el Es interior? barroco. ¿Barroco? Es barroco. Ok, no, bien, o sea, impresiona. Sí, es como, Tanto detalle, como ¿no? un pastel, ¿no? Dice uno con dorado y las luces y todo esto. No hay un centímetro ahí que no tenga algo. Sí, ese es precisamente, ¿no? Dentro de los estilos, como el barroco era, pues no dejar nada, digamos, ¿no? Aunque no tenemos así edificios tan barrocos, pero sí es importante, ¿no? Tenemos un barroco moreliano en los edificios como en la catedral. Claro, pues caray, estamos ya un poquito hacia la orilla de la ciudad, pero ¿qué más podemos ver en este tiempo que nos queda todavía? Unos 5 minutos tal vez. Bueno, pues obviamente de ahí, bueno, visitar pues la plaza donde está la escultura de Morelos, ¿no? Visitar pues curiosamente esta es donde está el DIF, donde está el Museo de Arte Contemporáneo, era la zona de caza de la gente rica del siglo XIX. Aunque no lo crean, había venados ahí. Había venados y bueno, pues esta zona era considerada muy importante. De hecho, cuando dejó de ser comunidad indígena, el ayuntamiento adquiere, están los contratos donde dice, bueno, cómo deben de ser las casas, que deben de ser de construcción de cierto tipo, con pues obviamente con jardines, con muchas flores. Y entonces pues ya nada más nos quedan de esas casas veraniegas, digamos, cuatro de esos, que es el museo, lo forestal, el Museo de Historia Natural, lo que sería Macas y DIF, ¿no? Pero sí, aunque no lo crean, ahí hay venados. Y lo que sería la Aventura Puente, pues son pantanos, ahora ahí había pantanos. Hace que era ya casi lo último de la ciudad. Entonces, pues ahí podemos conocer, digamos, estos edificios, aparte de lo que resguardan, pues la historia, ¿no? No se imagina un venado caminando por ahí. ¿Sí? Pues era un verdadero bosque. Sí, casi, era un verdadero bosque, efectivamente. Conviviendo ahí con gente. Sí, claro, yo he escuchado inclusive que hubo alguna desviación de río y que justamente ahora que que vienen las lluvias fuertes, pues lo que es García de León se inunda, pero pues es el tráfico del agua, así es que no teníamos por qué sorprendernos de ello, ¿no? Sí, pues el agua recobra su cauce, ¿no? Eso es natural. O sea, esa ciudad que les digo ya era lo último casi, donde está Aventura Puente y toda esta parte, pues ya era lugar de acequias, ¿no? O sea, casi pantano, y ya uno dice, bueno, pues hasta ahí casi llegaba la ciudad. Y el Museo de Historia Natural, que está a cargo de la universidad, justamente yo sí lo recomiendo mucho de visitar. Es un museo que antes estaba muy... Bueno, ya se modernizó bastante porque como que tenía demasiadas piezas en poco espacio y ya pudieron administrarla de tal manera que se ve bastante agradable. Es una visita que no se deben de perder, no nomás a los niños que lleven por escuela, sino todos podemos llegar a aprender bastante de apreciar pues nuestro entorno natural, de naturaleza, ¿no? Sí, es un edificio que podemos aprender mucho, ¿no? Y como decía, pues no solamente por obligación, igual que el Museo Alfredo Salce, ¿no? También. Entonces, pues creo que como cultura no nos viene mal poder recorrer esos lugares. Claro que sí. El DIF, pues sí, bueno, solamente ahí para trámites, es algo gubernamental. Pero más nada más, bueno, por conocer la casa, ¿no? Que a lo mejor, no por dentro, pero por fuera, bueno, se imagina uno una casa veraniega, nada más para ir de cacería en cierta época y ya, ¿no? Claro que sí. Pues caray, qué interesante ha resultado este recorrido. Algo más que quiera agregar y nos puede dar sus datos, por si alguien necesita alguna atención de recomendación para guía o algo de turismo, con toda confianza lo puede decir. Pues agradecer la oportunidad. A mí me encanta hablar de mi ciudad, me encanta hablar de Morelia. Bueno, pues yo estoy en Facebook, estoy como Katza. Propiamente no... Ahorita, bueno, voy a ejercer como guía hasta que ya tenga mi credencial, digamos, oficial, para no hacer lo que luego hacen otros guías piratas, ¿verdad? La Asociación de Guías de Turistas de México, que es presidida por la licenciada Rosalba Coria, ella se ha preocupado precisamente por que sus guías que forma tengan acreditación, que tengan su credencial, ¿no? Aquí Turmex. Entonces a ella también la pueden contactar para que les pueda recomendar guías, digamos, que son especialistas también, ¿no?
a través de Agiturmex. Yo, bueno, estoy en Facebook como Katza, o estoy en mi correo katza37@gmail.com. Ahí me pueden contactar, pueden también, yo con gusto les doy un recorrido, no tengo ningún problema. Yo, pues obviamente estoy muy gustosa de enseñarles y bueno, de platicarles, y si algo pues más necesitan, pues con todo gusto estoy para servirles. Claro, pues agradecemos su presencia en este espacio y pues a ver en qué otro momento nos puede seguir auxiliando dentro de este recorrido que pensamos hacer de la Ruta de Don Vasco como pretexto turístico realmente, pero para conocer, como hemos conocido ahora, parte no nomás de la edificación, sino de la historia y de algunos detalles y anécdotas que pues nos hacen más sentir viva esta ciudad, ¿no? Sí, sí, claro que sí, yo encantada de volver con ustedes. Claro que sí, cómo no. Pues amable editor, estamos casi por terminar esta edición. Tenemos algunas pequeñas sugerencias de culturales. Como último punto, nos encarga el Centro Cultural de la UNAM que digamos que los lunes sigue habiendo cuentacuentos y tiene intérprete de lenguaje de señas para ser inclusivo. Los martes hay círculo de letras. En ese participo, es lectura compartiendo ahí alguna biblioteca que nos han proporcionado. El círculo de letras es los martes a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y para inscribirse o pedir informes y que tengan las claves de acceso, sería mandar un correo o contactarse a centrocultural@enesmorelia.com.unam.mx. Hoy se presenta a las 5 de la tarde el ballet folclórico Sentimientos, Alma y Tradición de Bolivia, y mañana es Día del Artesano. Lo anterior es a través de la Secretaría de Cultura. En la página igualmente de Facebook de la Cultura. Sigue ya hoy la edición 30 del Festival Internacional de Guitarra. A las 12, ahorita terminando este programa, a las 12 hay una conferencia y después hay una presentación musical de Gianluca Daglio y de David García a las 5 de la tarde, y termina a las 8 p.m. Con Venezuela y España. Así es que pues estén atentos a todas las invitaciones que pueda haber por internet. No estamos totalmente aislados de la cultura, así es que pues yo creo que es bastante agradable saber que hay muchas opciones ahorita en línea. Sí, de hecho a las 6 también se va a transmitir por Facebook a través de la Secretaría de Cultura la tertulia Arte y Patria, en la cual pues participaron Marina y Mariano, el maestro Gabriel y el maestro Luis Eduardo Hernández, ¿no? Va a ser es una tertulia que se grabó hace poquito, ¿no? Sobre, pues precisamente con música y a través de entender qué es el arte y cómo se liga con la patria. Claro, así que si tienen la oportunidad de ver aquí y de apreciar pues otra faceta de la maestra Catalina Sáenz Gallegos, que nos ha acompañado el día de hoy. Así es que pues a las 6 de la tarde, esto es por Facebook de Cultura. De Cultura de Morelia. Cultura, perfecto. Bueno, pues vean todas las opciones que tengamos y aprovechémonos para podernos cultivar un poquito y tener un espacio olvidándonos sanamente de otras cosas. Maestra, pues le agradecemos su presencia, queda invitada para cualquier otra ocasión. Esperamos seguir teniendo su apoyo y ya programaremos qué otros temas nos puede compartir, pues ya saliéndonos un poquito aquí de la ciudad de Morelia. Está Cuitzeo, está la ruta hacia Pátzcuaro y la zona de la meseta Purépecha, en fin, ya sabrá usted que nos pueda compartir de alguna manera. Estimable auditorio, pues estamos por terminar esta emisión de Buenas Noticias a través de la agencia de noticias 90 Grados Radio. Por internet estuvimos transmitiendo a través de 90grados.com.mx y en Facebook como 90 Grados Radio. En ambos casos 90 es con letra. Para saludos, opiniones, divulgar festividades o actividades culturales no lucrativas, pongo a su disposición mi celular 4431-9940-02. Soy Jesús Pérez Morales, quien agradece su sintonía y les invita a continuar esta conversación la próxima semana. Que siempre tengan motivos de alegría para sonreír. Listo. Pues gracias. ¿Cómo vio? No, pues bien interesante porque nunca le temo yo a las entrevistas en cuanto a, bueno, me documento algo antes para saber, ¿no? Pero en este caso fue muy espontáneo todo, ¿no? Muy espontáneo, y eso es parte de que he estado cercano al archivo histórico, conocía